Bienvenidos. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un material bastante particular. Es un texto que propone toda una filosofía para crear riqueza en el año 2026, pero lo hace mezclando dos mundos que, la verdad, no siempre se ven juntos. Por un lado, la ciencia del éxito del autor clásico Napoleon Hill, y por otro, una interpretación muy específica de textos bíblicos, sobre todo de Proverbios y Salmos. Y esa mezcla es justo lo que lo hace tan llamativo. No es el típico libro de finanzas, para nada, ni tampoco es un sermón religioso. Construye todo un sistema de creencias donde la mente, fíjate, no solo influye en tu realidad financiera, la dicta. Es una propuesta que pone toda la responsabilidad, y también todo el poder, en el individuo. Que esa es un software que se instala en el subconsciente. Y la herramienta para instalarlo sería el poder de la palabra. A todo este mecanismo lo llaman el algoritmo divino. Un término muy del siglo XXI, ¿no? Para ideas que son en realidad muy antiguas. Y es clave entender su punto de partida. Ignora por completo el entorno. O sea, la economía global, las crisis, los mercados, nada de eso parece importar. El foco está puesto al 100% en lo que llama el microclima financiero interno. Su premisa es que el universo no responde a lo que necesitas, sino a las demandas legales que haces usando estos principios. Demandas legales, me gusta ese término. Suena a que no estás pidiendo un favor, sino que estás reclamando un derecho. Bueno, pues empecemos por ahí, por el fundamento de todo esto. La idea de que la riqueza es una programación mental. Es el pilar de todo el sistema. El texto parte de que la mente funciona como un imán, y este imán atrae las condiciones que reflejan su estado dominante. Si tu diálogo interno es de escasez, de no me alcanza, de qué mal está la situación, pues creas un campo magnético para atraer más de lo mismo. Y ahí es donde entra Napoleon Hill de lleno, ¿no? Su idea de que la mente atrae aquello en lo que se enfoca con fe y con emoción es, digamos, el motor de este primer punto. Exacto. No es un pensamiento casual, es una convicción ardiente. Y el texto lo lleva a una conclusión muy tajante para el 2026. Dice algo como que este año no se castiga la falta de dinero, se castiga la negligencia de no usar la palabra para ordenar. Es una transferencia de responsabilidad brutal. Es que te quita todas las excusas externas. No es el gobierno, no es tu jefe, no es el mercado. Según esto, es tu negligencia verbal. Y usa el término programación, que me parece clave. Habla de autosugestión, el método de Hill, para reprogramar ese subconsciente. Y la instrucción que da es de inmersión total. Ojo, no el repetir una frase un par de veces al día. No. La instrucción es, literalmente, saturar la mente con la palabra opulencia hasta que se convierta en la única realidad biológica posible. Realidad biológica. Eso es muy fuerte. No habla de una realidad mental o financiera, sino biológica. Como si la abundancia tuviera que volverse parte de tu ADN. Precisamente. La idea es que la repetición constante y, sobre todo emocional, se salta el filtro de la mente consciente y graba la nueva orden en el subconsciente, que, como sabemos, no distingue entre lo real y lo imaginado. Desde esta óptica, la pobreza no es una condición económica, es un error de programación, un bug en tu sistema. Y si es un bug, se puede corregir. La solución no es buscar otro trabajo, sino depurar el código interno. Bien, hasta ahora es una filosofía sobre la mente, pero me imagino que el texto no se queda ahí. ¿Cómo se pasa de la idea a la acción? ¿Ofrece alguna herramienta concreta? Por supuesto. Para que no se quede en algo abstracto, el texto propone una herramienta de acción muy específica. Es, de hecho, el motor de todo el sistema. Es el poder de la palabra decretada, y lo une a un concepto que llama la restitución séptuple. Séptuple, 7 veces. Suena ambicioso. No solo es crear riqueza nueva, sino recuperar lo perdido y multiplicado por 7. Exacto. Y para darle autoridad, se ancla en un versículo de Proverbios, uno que dice que si un ladrón es sorprendido, debe pagar 7 veces lo robado. Pero aquí viene la reinterpretación, que es el núcleo de la herramienta. A ver, ¿quién es el ladrón en esta historia? El texto es muy claro en esto. El ladrón no es una persona, ni un mal negocio, ni una crisis. El ladrón es
el miedo y el luto por lo perdido en 2025. El ladrón es una vibración interna. O sea que el ladrón vive dentro de una misma. Es una idea muy potente, pero también pone una carga de responsabilidad enorme sobre el individuo. Si algo sale mal, la única culpa es tuya por no haber gestionado bien tus pensamientos. Es una espada de doble filo, sin duda. Pero la lógica que propone es que al identificar a ese ladrón interno, puedes llevarlo a juicio. El acto de declarar verbalmente su expulsión de tu conciencia es lo que activa una transferencia de riqueza. Lo llama justicia espiritual. Es casi un procedimiento legal en un plano invisible. Y aquí la mecánica debe ser muy precisa. Me imagino que no vale cualquier palabra. Para nada. El texto insiste en que el subconsciente solo entiende el tiempo presente. No procesa el voy a tener o el conseguiré. Por eso, citando el Salmo 23, la instrucción es declarar mi copa está rebosando, ahora mismo. Se trata de hablar con la autoridad de un rey, que no pide ni sugiere, ordena. Me viene a la mente una frase del texto que lo resume todo. La palabra es el pincel con el que se pinta la cuenta bancaria. Pero eso implica una disciplina que, honestamente, suena agotadora. Lo es. El texto te pide ser un guardián de tu boca las 24 horas del día. Y advierte que un solo pensamiento de queja o de escasez es una brecha en la fortaleza del éxito. Requiere una vigilancia mental constante. Suena a que no puedes tener un mal día nunca. Imagínate tener que monitorear cada palabra que dices por miedo a romper la fortaleza. La presión debe ser inmensa. Absolutamente. Y para que esa presión no se sostenga en el vacío, el sistema necesita una tercera capa, un anclaje. Y ahí es donde entra la dimensión espiritual. Claro, porque la voluntad humana por sí sola puede flaquear. El texto dice que la riqueza puramente material, sin esta conexión, es una casa sin cimientos. Y para construir esos cimientos, propone una alianza. Una alianza con lo que llama la inteligencia infinita, a la que describe con un lenguaje muy de negocios, un socio mayoritario que nunca conoce de devaluaciones. La seguridad financiera real, según esta fuente, no está en el dinero, sino en la solidez de esa sociedad. Un socio mayoritario. La metáfora es poderosa. Implica que no estás sola en esto, que tienes un respaldo con recursos ilimitados. ¿Y cómo se contacta a este socio? El texto dice que la fe es el único medio, pero no es una fe pasiva, es una fe que se activa. Y aquí volvemos al punto anterior, a través de la palabra. La palabra es el cable que transporta la energía de la fe y la convierte en materia. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Y para fortalecer ese puente, el texto se apoya en otros versículos, casi como si fueran cláusulas de este contrato con el socio mayoritario. Exacto, los llama anclas financieras. Por ejemplo, usa el Salmo 112, bienes y riquezas hay en su casa, e inmediatamente redefine casa como tu estado mental. O usa Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Esto para subrayar que no es una riqueza que trae estrés, sino paz. Y dentro de esta alianza, introduce otro concepto, la sincronía sagrada. ¿A qué se refiere con eso? Esencialmente, es la idea de confiar en la logística de tu socio mayoritario. Es la creencia de que si tú te encargas de mantener tu mente y tu palabra alineadas con la opulencia, esta inteligencia infinita se encargará de orquestar las circunstancias, de conectar personas, de abrir puertas de la manera más rápida y eficiente. Es dejar de preocuparse por el cómo. Lo cual requiere un nivel de confianza altísimo. Tienes que alinear tu programación mental, usar la palabra como herramienta y además confiar ciegamente en este socio invisible. Para que todo esto funcione, la psicología de la persona debe transformarse por completo. Es una transformación de identidad, no un simple cambio de hábitos. Hay una frase en el texto que lo encapsula perfectamente. Dice que tienes que dejar de ser un reportero de tu tragedia para convertirte en el arquitecto de tu restitución. De víctima a creadora. De describir lo que te pasa a dictar lo que va a pasar. Esto conecta de nuevo con Napoleón Hill y su famosa idea de que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. Por supuesto. El texto reinterpreta las pérdidas del 2025 no como una catástrofe, las ve como un entrenamiento de combate financiero, un campo de pruebas que te prepara para el desfile de victoria del 2026.
Incluso el entusiasmo, un rasgo que Hill valoraba muchísimo, se presenta como una herramienta estratégica que magnetiza la personalidad para atraer inversores. Entonces, a partir de esta psicología, el texto prescribe una serie de actitudes o hábitos que son la puesta en práctica de todo esto, ¿no? Sí, son como las reglas de operación diarias. La primera es la generosidad. La llama la ley de la circulación. La idea es que retener el dinero con miedo es como poner una represa en un río. Detiene el flujo que viene hacia ti. El segundo debe ser la fe aplicada, que me parece el más desafiante. Dice que hay que vivir como si la riqueza ya fuera un hecho consumado y auditado por los ángeles de la provisión. Y eso es actuar en consecuencia. Tomar decisiones desde la abundancia, no desde la carencia que ves en tu cuenta bancaria en este momento. Obviamente, desde una perspectiva puramente financiera, esto suena, pues, a una receta para el desastre. Podría llevar a alguien a tomar decisiones muy imprudentes. Claro. ¿Cómo distingues la fe aplicada de la simple negación o la irresponsabilidad financiera? El texto debe dar alguna clave. No profundiza en esa línea de advertencia. Su enfoque es que la convicción genuina en la sincronía sagrada te guiará a las acciones correctas. Y para reforzar esa convicción, introduce el tercer hábito, la gratitud anticipada. Agradecer por los millones como si ya los tuvieras. El propósito es anular la duda, porque la gratitud y la duda no pueden ocupar el mismo espacio mental. Generosidad, fe aplicada, gratitud. Y creo que había un cuarto. Sí, la diligencia, pero la redefine. No es solo trabajar duro físicamente, es entender que cada pensamiento es una inversión de capital. La diligencia real es ser un gestor implacable de tu capital mental. Y esto nos conecta de nuevo con lo que decíamos antes. Ser un guardián de tu boca no es una metáfora, es la práctica diaria de esta diligencia. Bien. Entonces, si lo unimos todo, el texto propone un modelo de soberanía total. La prosperidad no depende de factores externos, sino que es el resultado de un acto deliberado de ingeniería mental y espiritual, y ejecutado con una disciplina rigurosa. Es la fusión de la psicología del éxito de Hill, la autosugestión, la fe, el enfoque, con la autoridad y las promesas de textos bíblicos. Todo empaquetado con un objetivo muy, muy concreto. Reprogramar el subconsciente para que manifieste riqueza en el aquí y el ahora. Pero, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito final de acumular toda esta riqueza, según esta filosofía? No parece que sea simplemente para comprar lujos. No, y ese es el punto final del texto, que es clave. La riqueza no es para alimentar el ego. El objetivo declarado es demostrar que las leyes de la fe son más poderosas que las leyes de la economía humana. El individuo que prospera se convierte en un testimonio andante de que este sistema funciona. La prueba viviente del algoritmo divino. Exactamente. Y en segundo lugar, para financiar un propósito divino. La riqueza se presenta como una herramienta que te da la libertad para ejecutar una visión más grande. Algo que, según el texto, ayuda a elevar la conciencia de la humanidad. Lo cual nos deja con una pregunta final bastante interesante para reflexionar. Así es, el material redefine por completo la relación con el dinero. No es un amo, ni siquiera es un objetivo, es un recurso, una herramienta para un fin superior. Y la pregunta que queda flotando es, si la búsqueda de riqueza se enmarca no como un fin egoísta, sino como la responsabilidad de financiar una misión que te trasciende, ¿cómo cambia eso la motivación, la estrategia y hasta la ética de esa búsqueda?